Mata Hari. Solo decir el nombre, ¿eh? Ya te viene a la cabeza esa imagen, ¿no? La bailarina exótica, la cortesana y, claro, la espía letal de la Primera Guerra Mundial. Es el arquetipo de la femme fatale. Totalmente. Una figura legendaria, de esas que mezclan seducción, peligro y que acaban mal normalmente para los hombres que se cruzan con ellas. Pues eso. Pero hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Tenemos aquí bastante documentación, extractos, biografías basadas en archivos históricos, y queremos, bueno, intentar separar ese mito tan potente de lo que fue la realidad. Ujú. O sea, ¿quién era Margareta Cele? Porque ese era su nombre real, ¿no? Una mujer holandesa. ¿Cómo llegó a ser Mata Hari? ¿Y fue de verdad esa súper espía que nos han contado? Esa es un poco la idea, ¿no? Meterse a fondo en los papeles que tenemos. Exacto. Desmontar un poco el personaje, o al menos entender cómo se construyó y qué había detrás. Vale, pues vamos a ello. Porque es que la historia es de novela. Como una chica de los Países Bajos, que empezó bien pero luego todo se fue al traste, se reinventa de esa manera y acaba, bueno, acaba como acabó, frente a un pelotón de fusilamiento en Francia. Es tremendo. Es tremendo, sí. Empecemos por el principio, que ya ahí el contraste es brutal. Nada de princesa javanesa ni templos sagrados. Margareta Gertruida Cele nació en 1876 en Leeuwarden, una ciudad al norte de Holanda. Eso es. Padres holandeses, nada de Oriente. El padre, eso sí, empezó bien. Era sombrerero, pero también invirtió en petróleo y parece que les fue bastante bien al principio. Sí, ella tuvo una infancia cómoda, fue a buenos colegios, pero la cosa se torció. Se torció bastante. Hacia 1889, ella tendría unos 13 años, el padre se arruinó. Bancarrota total. Y poco después, el divorcio de los padres, que en esa época debía ser, un escándalo y un trauma. Sí, y para rematar, la madre muere solo 2 años después, en 1891. Imagínate, adolescente, sin padre en casa, sin madre. La familia rota. Menudo panorama. Es un comienzo muy duro, sí. Pierde el estatus, la seguridad familiar, todo eso en plena adolescencia. Yo creo que es imposible que eso no te marque. Claro, Estas dificultades tan tempranas, es fácil pensar que ahí empezó a forjarse esa necesidad de escapar, de ser otra persona, ¿no? De buscar una vida diferente, quizás más estable o con más estatus. totalmente. Y parece que buscaba una salida como fuera. Vivió un tiempo con su padrino, intentó estudiar para ser maestra de infantil en Leiden. Pero eso tampoco salió bien. No, parece que el director de la escuela, bueno, le tiraba los tejos de forma muy insistente. Ajá. Y el padrino, para evitar líos, la sacó de allí. Total que acabó con un tío en La Haya, sintiéndose bastante atrapada, imagino. Sin rumbo, claro, sí. Y en esa situación, pues toma una decisión que le va a cambiar la vida radicalmente. Radicalmente. Con 18 años, en 1895, responde a un anuncio en un periódico. Flipante, ¿verdad? Un anuncio de contactos, vamos. Lo había puesto un capitán del ejército colonial holandés, Rudolf MacLeod. Estaba destinado en las Indias Orientales holandesas, lo que hoy es Indonesia, y buscaba esposa. Él era bastante mayor que ella, ¿no? Sí, sí, le sacaba 20 años. Pero bueno, se conocieran, se casaron súper rápido y ella se fue con él a Java. Para Margareta, imagino, era como una tabla de salvación. Seguridad económica, un estatus social, la mujer de un capitán. Y al principio parecía que la cosa funcionaba. Tuvieron 2 hijos rápido, Norman John en 1897 y Louis Jan en 1898. Parecía, sí, pero solo parecía. Los documentos pintan un matrimonio horrible casi desde el principio. Ah, sí. Sí, describen a MacLeod como un hombre alcohólico, violento con ella física y verbalmente, y además muy frustrado porque no ascendía y le echaba la culpa a ella. Vaya joya. Y para colmo mantenía abiertamente una ñaí, una concubina local, que bueno, igual era medio aceptado socialmente allí para los europeos, pero para ella tuvo que ser humillante. Sí. Y encima la tragedia golpea de nuevo, y de la peor forma. Sí. En 1899 muere su hijo Norman John. Tenía solo 2 añitos. Terrible. La versión oficial, o la que dio la familia, fue que lo envenenó un sirviente por venganza contra MacLeod. Esa fue la historia que contaron, sí. Pero las investigaciones posteriores apuntan a algo mucho más sórdido y probable. Complicaciones de la sífilis. Sífilis. Parece que sí, que ambos padres la padecían y se la transmitieron a los niños.
Y el tratamiento de la época con mercurio era súper tóxico. Pudo matar a Norman John y afectar la salud de Jane. Es una capa más de oscuridad en toda esa historia. Madre mía. Pero fíjate, es en medio de todo este horror en las Indias Orientales donde ella empieza a absorber la cultura local, la danza, y donde adopta el nombre que la hará famosa, Matahari. Matahari. ¿Qué significa exactamente? En malayo significa ojo del día, o sea, el sol. Ojo del día. El sol. Suena potente. Muy potente ese. Y muy lejos de Margareta Sell de Leeuwarden. Es como el primer paso consciente para crear esa nueva identidad exótica que luego explotaría en Europa. Después de esa etapa tan dura, vuelven a Holanda. El matrimonio obviamente estaba destrozado. Roto, sí. Se separaron en 1902 y el divorcio llegó en 1906. Al principio le dieron la custodia de la hija Jean a Margareta. Pero, Pero Rudolf se negó a pagar la manutención. Y en una visita simplemente se quedó con la niña. Margareta no tenía dinero para pleitear. así que la perdió. Tuvo que ceder, sí. Otra pérdida terrible. Y la pobre Jean, además, también murió joven a los 21 años, posiblemente también por la sífilis congénita. ¡Qué barbaridad! O sea que Margareta se queda sola, sin hijos, divorciada y sin un duro. Exacto. Una situación desesperada para una mujer en esa época, sin apoyo familiar. Y es entonces, en 1903, cuando se la juega. París. París. La ciudad donde todo era posible, o eso pensaría ella. Pero claro, llegar allí sola y sin dinero tuvo que ser duro. Los primeros intentos fueron, bueno, discretos. Probó como amazona en un circo usando el nombre de Lady MacLeod, cosa que enfureció a la familia de su exmarido. Claro, imagínate. También posó como modelo para pintores, buscándose la vida. Pero el pelotazo, la reinvención total, llega un poco después, ¿no? Hacia 1904-1905. Ahí nace Matahari, la bailarina exótica. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque no fue algo casual, fue una construcción total de personaje. A ver, cuéntame. Pues no se presentó como, hola, soy una holandesa que vivió en Java, no. Se inventó una historia fascinante. Era una princesa javanesa casi de origen divino, iniciada desde niña en danzas sagradas secretas. Toma ya. Se lo inventó todo. Todo. Pero era justo lo que el público parisino de la Belle Époque quería oír. Estaban fascinados con Oriente, con lo exótico, lo misterioso, y ella les dio eso en bandeja. Y el espectáculo en sí también era potente. Muy potente para la época. Mezclaba esa supuesta espiritualidad oriental con un erotismo muy directo. Su número estrella era el striptease. Se iba quitando velos, joyas, hasta quedarse solo con un sujetador de pedrería y brazaletes. Leí que nunca se quitaba el sujetador, ¿no? Que tenía complejo por tener poco pecho. Eso dicen las fuentes, sí, que esa parte la cubría, pero el resto del cuerpo quedaba muy a la vista. Era muy provocador. ¿Y triunfó? De inmediato, debutó nada menos que en el Museo Guimet, un museo de arte asiático. Eso le dio como un barniz cultural, de autenticidad, y el fundador, Émile Guimet, un industrial rico, se convirtió en su protector y amante. Supo jugar sus cartas. Perfectamente. Explotó esa moda del orientalismo, esa mezcla de exotismo y sensualidad. Era algo nuevo, rompedor. París cayó rendido. Se hizo famosísima. Actuaba en los mejores sitios de París, de Europa. Era una celebridad. Sí, pero como todas las modas, empezó a pasar. Hacia 1910-1912, su estrella como bailarina empezó a apagarse un poco. ¿Por qué? Pues salieron imitadoras, más jóvenes, quizás con mejor técnica de baile real. Los críticos empezaron a decir que, bueno, que su arte era limitado, que siempre hacía lo mismo. Algunas fuentes dicen que también engordó un poco, y eso afectó a su imagen. Pero ella era lista. Ya tenía un plan B, ¿no? Exacto. Era una superviviente. Para cuando la danza empezó a flojear, ella ya se había reinventado de nuevo. Se había consolidado como una cortesana de lujo. Ojo, cortesana de lujo, no una prostituta cualquiera. No. Era una acompañante de altísimo nivel. Amante mantenida por hombres muy, muy ricos y poderosos. Militares, políticos, industriales. De toda Europa, además. Franceses, alemanes. Viajaba mucho, se movía en círculos de poder. Muchísimo. Eso le daba un tren de vida espectacular. Pero claro,
También la puso en el radar de todos los servicios secretos, antes incluso de la guerra. Sus contactos eran extensos y, bueno, potencialmente sospechosos. Y entonces, claro, llega 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial. Y todo cambia. Todo. Holanda, su país, era neutral. Y eso fue clave. Como holandesa, ella podía cruzar fronteras entre países en guerra, como Francia y Alemania, y países neutrales como España. Tenía una libertad de movimientos que, en plena guerra, levantaba muchísimas sospechas. Claro, en plena paranoia de espionaje, una mujer así, con esos contactos en ambos bandos y viajando libremente, era sospechosa sí o sí. Automáticamente. El perfil perfecto. Y además, en ese momento, aparece alguien importante en su vida. Vadim Maslov. Sí, un capitán ruso que servía en la Legión extranjera francesa. Mucho más joven que ella, 20 y pocos años, y parece que ella se enamoró perdidamente. Lo consideraba el amor de su vida. Pero la guerra se interpone. Claro. En 1916 a Maslov lo hieren gravemente en el frente. Perdió un ojo. Y ella estaba desesperada por ir a verlo al hospital militar, que estaba cerca del frente, una zona súper restringida. Y para conseguir el permiso, aquí viene el lío. Aquí viene el lío gordo. Para conseguir ese permiso, entra en contacto o la contactan, no está del todo claro, con el servicio secreto francés, el Deuxième Bureau. Y un capitán, Georges Ladoux, jefe de contraespionaje, le hace una oferta. ¿El qué? Un trato. Un trato, sí. Te conseguimos el permiso para ver a Maslov, pero a cambio. Tienes que espiar para nosotros, para Francia. Espiar para Francia. ¿Y qué le pidieron? Pues una misión digna de una película de James Bond de la época. Usar sus encantos y sus contactos antiguos para seducir nada menos que al príncipe heredero alemán, Wilhelm, el hijo del Kaiser. Al príncipe heredero. ¿Para sacarle secretos militares? Exacto. Secretos militares cruciales. Y le ofrecieron una pasta gansa, si lo conseguía. 1.000.000 de francos. 1.000.000 de francos de la época. Una fortuna. Una auténtica fortuna. Le arreglaba la vida. Pero fíjate qué curioso, porque aquí se ve quizás la ingenuidad o la desesperación de los franceses. ¿Por qué? Porque creían que ella, que sí, había actuado para el príncipe antes de la guerra y quizás hubo algún tonteo, podría sacarle información militar importante. Y no podía. Pues parece que no. Los historiadores dicen que el príncipe Wilhelm era más bien un playboy, un vividor, muy de fiestas y mujeres, pero que de estratega militar y acceso a planes secretos, poco. Su influencia real en la guerra era mínima. O sea que la misión era un poco absurda. O al menos el objetivo era cuestionable. Pagar 1.000.000 por información de él suena desproporcionado. Bueno, el caso es que ella, con esta misión encima, o quizás intentando averiguar cómo hacerla, o jugando a varias bandas, quién sabe, viaja a Madrid a finales de 1916. España era neutral, pero Madrid era un nido de espías. Un hervidero, sí. Y allí se ve con el agregado militar alemán, el mayor Arnold Kalle. Y aquí la cosa se pone turbia de verdad. ¿Qué pasó en esas reuniones? Pues ese es el gran misterio. Le vendió secretos franceses a Kalle a cambio de dinero. Estaba intentando ganarse su confianza para llegar al príncipe siguiendo el plan francés. O simplemente improvisaba, buscando pasta de donde fuera, quizá dando información falsa o sin importancia, no se sabe a ciencia cierta. Pero algo pasó que la delató. Algo pasó, sí. En enero de 1917 los franceses interceptan mensajes de radio de Kalle desde Madrid a Berlín. Y esos mensajes hablaban de un agente alemán con nombre en clave H21. H21. Sí, cuya descripción encajaba como un guante con Mata Hari. Era ella, clarísimo. Vale, la pillaron. Espera, que viene lo más raro. Esos mensajes se enviaron usando un código que los alemanes sabían o como mínimo sospechaban mucho que los franceses ya habían descifrado. ¿Cómo? ¿Mandaron mensajes sobre su espía en un código que sabían que el enemigo podía leer? Eso huele a chamusquina. Quemaron, los que la sacrificaron. ¿Y por qué harían eso? Pues quizá porque la información que les daba, si es que les daba algo útil, era una porquería. Más cotilleos de alcoba que inteligencia militar. O quizá sospechaban que jugaba a dos bandas. El jefe de la inteligencia alemana, Nikolai, era un tipo implacable. Si una agente no era fiable o útil, pues te deshaces de ella exponiéndola al enemigo. Brutal, pero así funcionaba la guerra secreta. Jo. O sea que pudo ser una víctima de los dos bandos. Los franceses la mandan a una misión imposible y los alemanes la venden. Atrapada en medio.
La cosa se lía más con un incidente anterior, en noviembre de 1916. Viajando en barco de España a Holanda, paró en Falmouth, en Inglaterra. Y allí la detuvo el MI5 británico, bueno, el contraespionaje. La interrogó Sir Basil Thompson. Ujú. ¿Y qué pasó? Pues que según Thompson, ella admitió que trabajaba para los franceses, para el Deuxième Bureau, ¿Lo admitió? pero eso no la salvaría. Es que no está claro. ¿Decía la verdad? ¿Se estaba tirando un farol para salir del paso? ¿Buscaba protección británica? El caso es que los británicos preguntaron a los franceses, y estos al principio como que negaron o le quitaron importancia. Quizás porque ya sospechaban de ella o para evitar problemas diplomáticos. Total, que eso añadió más confusión y sospechas. Menudo lío, pero los mensajes de calle desde Madrid fueron la puntilla. Fueron la prueba que los franceses necesitaban o querían. El 13 de febrero de 1917 la arrestaron en París, en su hotel de lujo, el Élysée Palace. Y de ahí al juicio. Julio de 1917, a puerta cerrada. Y la acusación, tela. Demoledora. Espiar para Alemania y ser responsable de la muerte de, ojo, 50.000 soldados aliados. 50.000, una barbaridad. La convirtieron en la gran traidora. Sí, pero aquí está la clave. Los estudios posteriores, los documentos desclasificados, todo indica que la Fiscalía Militar, con el capitán Pierre Bouchardon al frente, lo tuvo muy difícil para presentar pruebas sólidas, pruebas de verdad. No había pruebas. No había documentos firmados por ella, ni testigos directos de que pasara información militar crucial que causara esas muertes. Nada concreto. Entonces, ¿cómo la acusaron de algo tan gordo? Pues Bouchardon fue muy hábil y muy retorcido. Usó la vida de ella en su contra. Su personaje inventado de princesa javanesa era la prueba de que era una mentirosa patológica. Su vida de cortesana, sus amantes de varias nacionalidades, incluidos alemanes, prueba de que era amoral, sin patria, vendida al mejor postor. Tergiversaron todo. Totalmente. El dinero que recibió de un examante alemán, pago por espionaje, aunque ella dijo que era una compensación por cosas suyas confiscadas en Alemania. Daba igual. Es ahí cuando dicen que dijo la famosa frase. Una ramera sí, pero una traidora jamás. Esa frase es mítica, sí. Resume su defensa. Vale, mi vida no es convencional, pero traidora no soy. Su abogado Clunet, que había sido amante suyo. Poco pudo hacer, ¿no? Manipuladora, nacida para ser espía. Qué fuerte. Y encima, el golpe de gracia emocional. Uf, sí. Su gran amor, Vadim Maslov, por el que supuestamente se había metido en todo ese lío, se negó a testificar por ella. No quiso. No, dijo que le daba igual lo que le pasara. Imagínate el palo para ella. Dicen que se desmayó al oírlo. Era la traición definitiva. Madre mía. ¿El juicio fue una farsa entonces? Pareció más un linchamiento legal para calmar a la opinión pública que una búsqueda de justicia, sí. Y eso nos lleva a la teoría del chivo expiatorio. El contexto en Francia en ese momento, verano de 1917, era muy malo, ¿no? Malísimo. De los peores momentos de la guerra para Francia. La moral por los suelos, hacía poco de la ofensiva de Nivelle, un desastre sangriento que provocó motines masivos en el ejército, cientos de miles de soldados se negaron a luchar. Había huelgas, escasez, la gente estaba harta. Harta y desesperada. El gobierno necesitaba urgentemente desviar la atención, buscar un culpable interno para canalizar toda esa rabia y frustración. Necesitaban decir, la culpa es de los traidores, como esta. Y Mata Hari era la candidata perfecta. Perfecta. Era extranjera, de país neutral, mujer, famosa por una vida inmoral, con conexiones con el enemigo aunque fueran antiguas, exótica, escandalosa, fácil de demonizar. Y la prensa ayudó lo suyo. Muchísimo. La prensa, muy controlada por los militares, la puso por las nubes como superespía, exagerando todo, creando una histeria colectiva. Entonces, los historiadores serios, ¿qué dicen de su papel real como espía? Pues coinciden bastante. Expertos en inteligencia como Work o Wheelwright dicen que nunca fue un agente importante para nadie. Que su condena fue más política y propagandística que otra cosa. ¿Que la información que pudo pasar era trivial? Probablemente sí. Cotilleos, información de bajo nivel.
Wheelwright dice que sus características independiente, divorciada, extranjera, cortesana, bailarina, la hacían el chivo expiatorio ideal para una sociedad en guerra que quería reafirmar la moral tradicional y encontrar culpables fáciles. Los documentos desclasificados después, del MI5 o los franceses, ¿apoyan eso? Sí, parece que confirman esa visión. De hecho, la Fundación Mata Hari en Holanda ha pedido formalmente a Francia que la exoneren póstumamente, basándose en que fue condenada injustamente o que, como mucho, fue una espía de ínfimo nivel cuya actividad no merecía la pena de muerte. Es que encaja todo, ¿no? La necesidad de un villano, la propaganda, la moral. La justicia se plegó a las necesidades del momento. Totalmente. A pesar de todo, de sus protestas, de las cartas, culpable. Pena de muerte. Sí. La ejecución fue el 15 de octubre de 1917, al amanecer en Vincennes, a las afueras de París. Tenía 41 años. Y los testigos dicen que murió con una dignidad impresionante. Sí, los relatos son muy potentes. Dicen que rechazó la venda para los ojos, se plantó frente al pelotón de 12 soldados con la cabeza bien alta y justo antes de disparar lanzó un beso. Un beso. ¿A quién? No se sabe. A los soldados, a su abogado, a las monjas que estaban allí. Un último gesto teatral, desafiante, muy Mata Hari, ¿no? Muy Mata Hari. Después de la descarga cayó. Y el tiro de gracia, claro. El tiro de gracia en la sien, sí, como era el procedimiento. Pero la historia macabra no acaba ahí. No, ¿qué pasó con el cuerpo? Pues como nadie lo reclamó, ni familia, ni amantes, nadie, lo entregaron a la Facultad de Medicina de París, para estudios anatómicos. La diseccionaron. Sí. Y lo más increíble es que embalsamaron su cabeza y la guardaron en el Museo de Anatomía de París, durante décadas. La cabeza. ¿Y dónde está ahora? Pues desapareció. En el año 2000 se dieron cuenta de que no estaba. Creen que se perdió en algún traslado del museo, quizás ya en los años 50. Nadie sabe dónde está la cabeza de Mata Hari. Alucinante. Es como el último misterio. ¿Y el resto del cuerpo? Pues usado para las clases de anatomía, disección, lo normal con cuerpos no reclamados. Seguramente acabó incinerado con otros restos médicos. No hay tumba, no hay nada. Su final físico es tan esquivo como su historia real. Y como decíamos, los archivos del juicio se desclasificaron en 2017, hace relativamente poco, y han dado más luz, pero bueno, el enigma sigue ahí en parte. Entonces, haciendo balance de todo esto, la figura que emerge es mucho más compleja que la espía fatal del mito, ¿no? Muchísimo más. Es una mujer marcada por la tragedia desde joven, con una ambición brutal, una capacidad de reinventarse increíble. Creó un personaje que le dio fama y lujo, sí, pero ese mismo personaje, esa vida al límite, la hizo tremendamente vulnerable. Y al final parece que quedó atrapada. Por la guerra, por la paranoia, por las necesidades políticas. Totalmente. Fue como un peón en un juego mucho más grande y sucio de lo que ella misma quizás entendió. Y aun con todos los documentos, sigue habiendo ambigüedad. Mucha. Fue culpable de espionaje según la ley de entonces. Quizás técnicamente sí, en algún grado menor. Intentó sacar dinero a los alemanes, aceptó la misión francesa, pero ¿fue la superespía dañina por la que la mataron? Casi seguro que no. ¿La información que manejó fue relevante? Probablemente no. Entonces, fue sobre todo una víctima. Yo creo que sí. Víctima de las circunstancias, de su propia leyenda que se le fue de las manos, del machismo de la época y, sobre todo, de esa necesidad desesperada de Francia de encontrar un chivo expiatorio. Esa parece la lectura más probable hoy. Pero las respuestas 100% seguras siguen sin estar del todo claras. Lo que es innegable es el legado. Mata Hari sigue siendo el símbolo de la espía seductora. Películas, libros. Sí, es un arquetipo cultural potentísimo. Pero es importante recordar, después de ver todo esto, que ese arquetipo se basa en una versión muy distorsionada, muy inflada por la propaganda de guerra. La leyenda ha devorado a la mujer real, a Margarita Cele. Y quizás esa es la reflexión final, ¿no? ¿Por qué nos sigue fascinando tanto Mata Hari un siglo después? ¿Qué dice de nosotros esa atracción por historias de espías, sexo, peligro, mujeres que rompen moldes? Claro. La recordamos por lo que fue, con sus luces y sombras, sus tragedias,
¿O la recordamos por lo que representó para una época que necesitaba desesperadamente construir un mito, aunque fuera a costa de la verdad y de una vida humana? Es para darle una vuelta, ¿eh?